En este quinto video de farmacología empezaremos hablando sobre la inflamación, del latín inflamatio, que propiamente significaba incendio o entrada en llamas. Es una respuesta del sistema inmune innato inespecífica a un daño en el organismo que puede ser causado por distintos factores y agentes de diferente naturaleza, es decir, puede ser físico, como la electricidad, agua hirviendo, fuego, o los traumatismos en sí, químico, al tener contacto con sustancias que sean agresivas a nuestro cuerpo, como a nuestro sistema inmune, como la soda cáustica o el ácido muriático, que estos al caernos a nuestro cuerpo nos van a producir daños a nuestras células y estas al estar dañadas van a liberar citocinas que sirven como mediadores inflamatorios, o biológico, provocado por algún virus, bacteria o parásitos que a través de ciertas toxinas, estas activan las células del organismo para que así se produzcan sustancias que actuarán como mediadores inflamatorios. Y el organismo, al ser dañado por alguno de estos agentes, el sistema inmune lleva a cabo procesos necesarios para defender, aislar y destruir al agente que está causando un daño a nosotros y así obtener una reparación del tejido. La inflamación está caracterizada por los siguientes signos cardinales de la inflamación que Celsus introdujo y él introdujo los primeros 4 y Virchow añade después el quinto. Es el tumor. Con este nos referimos a un aumento de tamaño en la zona por la inflamación propiamente dicha y es producida por el acúmulo de células inmunes y la salida de líquido plasmático. También es el rubor, debido a la acumulación de sangre en la zona o tejido afectado por una vasodilatación. Hay calor debido al aumento de la temperatura y en el consumo de oxígeno y hay dolor. Va a ser causado por la presión y liberación de sustancias que activan los nociceptores por la liberación de la bradicidina. Y el quinto, que es el que agregó Virchow, es la pérdida o la disminución de la función. Existen 2 tipos de inflamación. La aguda, que es caracterizada por un comienzo rápido, ya sea de minutos u horas, y de corta duración, en donde predomina el exudado de fluido plasmático, que dan como resultado el edema y la migración de leucocitos, en específico los neutrófilos, que son las células características de esta inflamación. Y el segundo tipo es la crónica. Esta se va a producir cuando la inflamación aguda persiste, porque el factor etiológico no se ha eliminado y su duración es mucho más larga. Habrá presencia de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. La inflamación puede volverse crónica si se da una situación de un daño tisular en donde se va produciendo un equilibrio entre la infiltración celular, división, migración y muerte. En la inflamación aguda, esta homeostasis evoluciona hacia la resolución y desaparición de esta inflamación, pero la inflamación crónica hace que se produzca una acumulación y activación de estas células inmunes y produce un aumento en la secreción de citocinas, como el interferón beta, que prolonga la vida de los linfocitos y macrófagos, haciendo que se dé una infección crónica. Para ver cómo se da este proceso, brevemente vamos a explicar lo siguiente. Hay una lesión por cualquier agente, ya mencionado anteriormente, que puede ser el biológico, físico o químico, donde existen cambios vasculares. Como van a ir reaccionando estas células císticas que se lesionan, y en caso de que fueran bacterias, vamos a ver lo que sucede. En cambios vasculares existe una vasodilatación, es decir, aumenta el calibre de los vasos y esto da el enrojecimiento de la zona. Aumenta la permeabilidad vascular, lo que permite la salida de líquido, y esta salida se traduce a un edema, es decir, en el aumento de volumen o también llamado tumoración o hinchazón. Luego empiezan a reclutarse leucocitos por un proceso de marginación, rodamiento, y finalmente se anclan, y luego atraviesan la pared. Luego también se activa la coagulación, por lo tanto se activan las plaquetas, que a su vez producen citocinas, factores quimiotácticos, y va a permitir reclutamiento y estimulación de células inflamatorias, es decir, va a llamar aún más a estos polimorfonucleares. Estas bacterias y células dañadas van a atraer a macrófagos,
que van a tratar de digerirlos y a su vez estos producen citrinas y factores quimiotácticos que estimulan aún más el reclutamiento de polimorfonucleares y también la activación del complemento. Es decir, como vemos, aquí se activan múltiples vías que van a favorecer el desarrollo de la inflamación, como ven la activación del complemento de la cascada de coagulación. Todo esto aumenta la permeabilidad vascular que finalmente va a originar la inflamación. Esto es un ejemplo de lo que sucede en la inflamación aguda, pero si esto persiste con el tiempo y no se elimina el agente etiológico, llega a ser una inflamación crónica. Ahora hablemos del ácido araquidónico, que es un ácido graso polisaturado, omega 6 de 20 eslabones, que tiene 4 dobles enlaces en posición 5, 8, 11 y 14. Este ácido va a formar parte de los fosfolípidos de las membranas celulares y es un precursor de los eicosanoides, en donde eico significan 20 carbonos. Pues va a ser liberado por diferentes factores como la presión, la temperatura, algún traumatismo, alteraciones en la membrana, etc. Y va a activar la fosfolipasa A, pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el ciclo del ácido araquidónico. Cuando el leucocito ya salió del vaso sanguíneo debido a los eventos celulares, debe llegar al sitio donde está el daño o donde está inflamado por medio de unas moléculas llamadas quimiosinas, que aquí las tenemos. Estas quimiosinas van a ir guiando al leucocito que salió del vaso sanguíneo hacia el sitio donde se encuentra el patógeno o el proceso inflamatorio. Bueno, ya que llega al sitio dañado, el leucocito va a sufrir unos cambios en sus fosfolípidos. Y estos forman la bicapa de fosfolípidos de la membrana plasmática, en donde se encuentran los fosfolípidos. Luego el leucocito libera una enzima que es la fosfolipasa y que esta enzima va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana celular. Le va a quitar el grupo fosfato a los fosfolípidos y va a quedar ácido araquidónico. El ácido araquidónico es la parte medular de este ciclo donde llegan otras dos enzimas, una la ciclooxigenasa y la otra lipoxigenasa. De la ciclooxigenasa se van a desencadenar varios tipos de moléculas como el COX-1 y los COX-2, o también se ha descrito un COX-3. Y en COX-1 va a colocar oxígenos en el ciclo de la estructura del ácido araquidónico. En COX-2 es inducible y hace lo mismo que COX-1. Y aquí van a surgir varios mediadores químicos de la inflamación, por ejemplo las prostaglandinas, que su función principal es como la histamina, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, entre otras. Tiene unas funciones muy similares totales como la histamina. También gracias a la ciclooxigenasa que actúa en el ácido araquidónico van a producirse las prostraciclinas, es decir, son moléculas que son estructuralmente, químicamente muy similares a las prostaglandinas, pero con una molécula diferente. Y entonces las prostaciclinas van a producir una vasodilatación y van a inhibir la agregación plaquetaria. También de la ciclooxigenasa que actúa en el ácido araquidónico va a surgir un mediador químico que es el tromboxano A2. Los tromboxanos van a producir una vasoconstricción y van a inducir una agregación plaquetaria.
Y esto es lo contrario a las prostaciclinas. Las prostaciclinas van a hacer una vasodilatación y en cambio los tromboxanos provocan una vasoconstricción. Y también van a inducir la agregación plaquetaria y las prostaciclinas la van a inhibir. Entonces, ¿qué significa la agregación plaquetaria? Bueno, recordemos que cuando hay una lesión en el endotelio, las plaquetas se activan y se adhieren a la zona donde se encuentra la lesión para evitar una hemorragia. Entonces, las plaquetas se van a ir uniendo unas con otras, formando un tapón plaquetario. A esto se refiere la agregación plaquetaria. Y bueno, va a haber otra enzima que es la lipoxigenasa y esta va a actuar también en el ácido araquidónico y va a dar origen a muchos ácidos grasos, como por ejemplo el EHPTE y el 5-HETE. Y de aquí van a surgir varios mediadores químicos como los leucotrienos, que su función principal es la vasoconstricción, el broncoespasmo y el aumento de la permeabilidad vascular. Y bueno, también van a surgir las lipoxinas, que inhiben la adhesión y la quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces, el mediador químico antiinflamatorio por excelencia del ciclo del ácido araquidónico son las lipoxinas. La fosfolipasa, al romper el enlace éster del ácido araquidónico y cuando se libera este ácido graso, cambia de forma y de una forma lineal cambiará a una más cíclica. La ciclooxigenasa va a poner unos oxígenos en la parte cíclica y LOX en la parte en la parte que quedó más libre. Y de esta molécula salen varios químicos, como se ven, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Y aunque se parecen mucho en estructura, tienen funciones diferentes. Las prostaglandinas tienen que ver más con la inflamación y el dolor, los tromboxanos con la coagulación y los leucotrienos con la respiración principalmente. Hablando más específicamente, sabemos que la ciclooxigenasa COX va a tener diferentes formas y por eso se le designan números. ¿Cómo es que funcionan las COX? Bueno, pues esta tiene la función de oxidar el ácido araquidónico, que es una grasa o lípido dentro de nuestro cuerpo, que gracias a su oxidación va a producir las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las responsables del dolor y de la fiebre de nuestro cuerpo, y de ellas se derivan dos sustancias: las prostaciclinas, que es un anticoagulante y un vasodilatador, y los tromboxanos, que estimulan a las plaquetas para que coagulen la sangre, y eso generalmente sucede en momentos de inflamación o de lesión en el interior o exterior de nuestro cuerpo. Nosotros conocemos a COX-1 y COX-2. COX-1 es una enzima constitutiva. Esto quiere decir que ya existe dentro de nuestro cuerpo en estados normales. Se encuentran principalmente en el riñón, en el estómago y plaquetas, porque va a estar involucrado en la homeostasis de estos tres órganos. La COX-2 es una enzima inducible. Esto quiere decir que únicamente va a aparecer generalmente cuando están los estados de inflamación o en estados del dolor. Y se cree que COX-3 existe solo, pero no está comprobada no está comprobada su existencia y se teoriza que solo está en el cerebro. Pasemos al siguiente tema, que es la pseudoalergia. Aquí podemos observar la membrana. La fosfolipasa se activa y entonces se libera el ácido araquidónico. Recordemos que están las enzimas COX-1 y COX-2 y LOX. En un ejemplo donde haya 100 moléculas de ácido araquidónico, 33 se iban a ir a COX-1, 33 a COX-2 y otras 33 a LOX. ¿Y qué pasaba con la aspirina? Esta inhibe a COX-1 y COX-2. ¿Y qué provocaba? Que todas estas fueran a LOX. Entonces iba a provocar síntomas de asma, y esto es llamado pseudoalergia. Si se toma una aspirina a los 20 minutos, se inhibe a COX-1 y COX-2, y todo lo del ácido araquidónico se va a ir a LOX,
y empieza a haber síntomas de alergia. Entonces, esto es un porqué a los pacientes con problemas respiratorios no debemos de mandarles aspirina. Sus síntomas serán principalmente respiratorios, como la dificultad para respirar. Más adelante hablaremos y profundizaremos un poco más en asma. Por lo tanto, es importante entender estos cuadros para localizar los medicamentos más usuales. Tenemos al antipirético, por ejemplo. ¿Cuáles son los antipiréticos más usuales? El ASA, el metalazón y cuáles son los menos, el ketorolaco. Aquí, si el paciente viene con fiebre, el que menos sirve va a ser el ketorolaco. Y en odontología es muy raro usar ASA. Y el diclofenaco está pues en intermedio. Luego tenemos el antiinflamatorio. Si queremos un AINE que sea más antiinflamatorio, el naproxeno y el piroxicam. El diclofenaco lo podemos observar otra vez en intermedio y el ketorolaco está hasta afuera y también junto con el clorexinato de lisina. En analgésico, ¿cuáles son los más potentes? El metronidazol, el ketorolaco, el clorexinato de lisina. Y estos tres son los más analgésicos, están afuera cuando son los inflamatorios. Si recordamos la tabla pasada, en antiinflamatorio estos tres eran los que estaban más hacia afuera. Con las gastropatías, aquí se puede observar que los que causan más problemas, específicamente gastritis, es el ketorolaco, porque inhibe muy bien a COX-2 y a COX-1. Y recuerden que COX-1 es el que regula las funciones del estómago, del riñón, del corazón y del cerebro. El ketorolaco inhibe muy bien, pero hay el dolor, pero hay muchos efectos adversos porque inhibe a las dos, a COX-1 y COX-2. Y el diclofenaco también vuelve a estar en intermedio y a la derecha. El ketorolaco provoca más problemas gástricos que la ASA. Bueno, en nefrotoxicidad tenemos que en problemas del riñón en el centro va a estar el ketorolaco, por lo mismo que se inhiben súper bien con el COX-1 y el COX-2, que provoca que con uno que tiene función en el riñón lo afecte. El diclofenaco vuelve a estar en medio y el naproxeno va a depender por su dosis. El clorexinato de lisina, aquí podemos observar que está fuera. La hepatotoxicidad. Si un paciente está tomando muchos medicamentos, va a significar que su hígado está trabajando mucho debido a los medicamentos tomados durante varios años. Todos los que están en el centro son los que causan un mayor daño. El diclofenaco es intermedio, el metamizol un poco más afuera. En sí, casi todos dañan al hígado porque se metabolizan ahí. Todos son graves o medios y, si podemos ver, no hay ningún leve. Pero los más usados son el ibuprofeno o el diclofenaco. En seguridad cardiovascular, si un paciente ya tiene problemas cardíacos, no hay que mandar ketorolaco porque se pueden provocar arritmias y claramente se ve que es lo principal que está en este cuadro. El diclofenaco está intermedio otra vez y el clorexinato de lisina y metamizol más afuera. Con efectos sobre el sistema nervioso central, un paciente que tenga epilepsia además no hay que mandar indometacina ni naproxeno. Y bueno, para provocar las hipersensibilidades en las alergias, cuando hay una persona que es alérgica a muchas cosas, pues hay que evitar a toda costa mandar naproxeno o metamizol o piroxicam. Se puede mandar diclofenaco, que está en intermedio, y el acetilmilaneno, que es el que va a provocar hipersensibilidad junto con el ibuprofeno. En conclusión, con estas tablitas podemos observar que el ketorolaco es el que va a tener muchos más efectos adversos, pero es el más eficiente para quitar el dolor, y también que el diclofenaco es el que más se puede usar para cubrir un poco de todo. Hablando ahora de los esteroides, podemos decir que son sustancias que nuestro mismo organismo produce. Sin embargo, mayormente se utilizará la inhibición de la inflamación en cirugías mayores. A estas hormonas podemos agruparlas en tres grupos, en mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. En un corte histológico de la glándula suprarrenal, que se encuentra arriba de los riñones, se encuentran ciertas zonas
y toda la síntesis de estas hormonas se va a dar a través del colesterol. En la zona glomerular se produce principalmente los mineralocorticoides, la aldosterona, y regula el metabolismo de agua y sal, o sea, un efecto diurético. En la zona fasciculada va a haber una producción de glucocorticoides, cortisol, metabolismo de glucosa y estrés. Y en la zona reticulada, la producción de andrógenos que tienen que ver con mecanismos biológicos de las gónadas. Todas estas hormonas sintetizadas son reguladas por la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. Y para hablar de esta hormona necesitamos hablar sobre el eje hipotálamo, hipofisiario y suprarrenal. Desde el hipotálamo habrá una producción de la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Esta se libera la eminencia media y viaja por el sistema sanguíneo portal hacia la hipófisis. La hipófisis tiene sus receptores y cuando se une va a producir la liberación de ACTH, la hormona adenocorticotrópica. Y cuando se produce esta hormona y se libera, va al torrente sanguíneo, donde viaja hacia la glándula suprarrenal, porque se encuentra arriba de los riñones, o también es conocida como glándula adrenal, porque produce adrenalina, donde se encuentran sus receptores y se unen, produciendo un efecto fisiológico. En esta glándula suprarrenal, lo que se va a producir es que se generan glucocorticoides. Dentro de estos glucocorticoides hay que mencionar al cortisol, que es el principal glucocorticoide de los seres humanos. ¿Y dónde se libera este glucocorticoide? Pues concretamente, si observamos de cerca la glándula suprarrenal, veremos la parte más superficial llamada corteza y luego la parte más interna llamada médula. Y estos glucocorticoides vienen de la parte más externa, o sea, la corteza. Sin embargo, pueden estimular a su vez que la parte más interna, la médula, libera adrenalina y noradrenalina. Estas dos moléculas también se pueden liberar independientemente de esto, gracias a la estimulación simpática. Volvamos a la primera parte. El hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula la glándula suprarrenal, es decir, facilita que se liberen en diferentes moléculas. Sin embargo, la glándula suprarrenal lo que hace es inhibir tanto la hipófisis como al hipotálamo, y esto tiene mucho sentido si nos planteamos que no queremos estar fabricando glucocorticoides al montón. Es decir, a medida que va aumentando la concentración de glucocorticoides, estos se unen a receptores de glucocorticoides de la hipófisis y del hipotálamo, y cuando se une a ellos, lo que dará es que estos dos órganos liberen menos de sus propias hormonas, CRH y ACTH, de forma que también bajará un poco el nivel de glucocorticoides. ¿Qué funciones tiene este eje? Pues principalmente las funciones de este eje son permitir que un organismo pueda enfrentarse ante las demandas que se dan en el medio en el que vive, es decir, adaptarse a la situación real. Con esto lo que quiero decir es que el estrés es una gran parte de la vida que es totalmente natural. Esta parte del estrés nos ayuda a realizar aquello que necesitamos para vivir. Sin embargo, si hay una parte de exceso de estrés, puede dañar incluso físicamente a nuestros órganos. Entonces, este eje viene regulado por el estrés y por el ritmo de sueño, vigilia, ya que también es vital descansar con sueño de buena calidad. De lo contrario, el eje estará hiperactivo, lo cual nos acabará dañando físicamente por dentro. Afecta a muchos órganos como la digestión, afecta las emociones que sentimos, afecta nuestra conducta sexual, a nuestro metabolismo e incluso a nuestro sistema inmune. Hablemos de los glucocorticoides. Estos van a inhibir principalmente la inflamación sin importar su origen, es decir, cuando hay inflamación por una infección, un agente químico, físico o inmunológico. Al inhibir la inflamación, también va a haber una inflamación inmediata en la cual elimina el rubor, el tumor, el calor y la fiebre, y obviamente las fases tardías de la inflamación, como lo son la cicatrización y la proliferación celular, que promueve a la reconstrucción de los tejidos. Principalmente van a promover al metabolismo de la glucosa, la glucogénesis y la lipólisis, y el metabolismo de los aminoácidos va a aumentar la resistencia al estrés, va a disminuir la cantidad de células como eosinófilos, monocitos y linfocitos, inhibiéndoles
inhibiendo los leucocitos, macrófagos, entre muchas otras células que tienen que ver con la inflamación y la inmunidad. A concentraciones muy elevadas de este tipo de esteroides, que son los glucocorticoides, va a provocar la retroalimentación negativa, que no es normal si es causada por la toma endógena de este tipo de medicamentos, o puede suprimir el eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal y también alterar la filtración glomerular directamente en los riñones. Un ejemplo de estos es el cortisol, que es secretado de una forma diurna y va a influir en el estrés y la concentración, y va a tener una unión a proteínas del 90%, una rápida absorción. Se metaboliza por fase 1 y 2, es decir, por albúmina y citocromos, y finalmente tendrá una excreción por riñón. Ahora vamos a hablar de uno de estos medicamentos, que es la prednisona, que es la más utilizada en nuestro ambiente odontológico. Vamos a hablar sobre su dosis inicio, mantenimiento y retirada. Esto va a depender mucho del tratamiento al que se va a someter. Si es un tratamiento de corto plazo, podemos hacer lo siguiente: ir disminuyendo la dosis cada 3 días, si es que nuestro tratamiento es de una semana. Al disminuirlo, vamos a ir regulando las dosis para que no sea difícil la eliminación total de este medicamento. Es decir, los primeros 3 días vamos a tomar una tableta de 20 miligramos. Después de esos 3 días vamos a eliminar 5 miligramos de los 20 para tomar por 3 días 15 miligramos. Y después de esos 3 días podamos eliminar 2.5 miligramos de 15 miligramos para consumir nada más 5 miligramos los últimos 3 días. Las dosis recomendadas en dosis inicial general en adultos es de 20 a 90 miligramos diarios, y la dosis general de mantenimiento para crear este tipo de meseta y que sea regular la dosis es de 5 a 10 miligramos diarios. Si este tratamiento es muy extenso, hay que tener cuidado porque puede producir síndrome de Cushing por iatrogenia. Generalmente este medicamento está indicado como un antiinflamatorio, antirreumático, antialérgico, para enfermedades osteomusculares, endocrinológicas, oftalmológicas, alergias respiratorias, hematológicas, neoplásicas, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado para no provocar algo peor. La prednisona es un superior inmunológico que interviene en la inflamación, coagulación y cicatrización. Al momento de que nosotros hacemos una extracción de tercer molar y ya se formó la fibrina que necesitamos y las interleucinas 10 que interactúan con la inflamación, la prednisona elimina toda la fibrina por medio del coágulo falso, y esto puede ser un coadyuvante para una infección que puede tornarse aguda. La prednisona, al inhibir la acción de la cicatrización y la inflamación, también interviene en la remodelación ósea al inhibir a COX-2 y las interleucinas 10. Estos medicamentos, como los esteroides, van a inhibir la expresión genética del COX y de la fosfolipasa, es decir, que van a entrar al DNA de nuestras células y van a inhibir su expresión, por lo cual tampoco habrá una producción de COX ni de fosfolipasas, y por lo tanto nuestra cicatrización no será la ideal. Los efectos principales mineralocorticoides son la regulación del volumen extracelular y el balance de potasio, además de que tienen efectos en colon, glándulas salivales, sudoríparas y en el sistema cardiovascular, principalmente primordial para la regulación del metabolismo hidroelectrolítico, mientras que el glucocorticoide son hormonas de la familia de los corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la glucogénesis y la glucogenólisis, además de tener una actividad inmunosupresora que en ciertos momentos no nos puede ser de gran ayuda. La potencia relativa de los glucocorticoides. Vamos a tener que la gran extensión de estos medicamentos van a tener una actividad glucocorticoide como mineralocorticoide. Por ejemplo, en la prednisona vamos a tener una actividad glucocorticoide del 4.0 y un 0.8 del mineralocorticoide. Es decir, que al tener la ingesta de estos medicamentos y al tener gran actividad glucocorticoide, vamos a tener una baja actividad de mineralocorticoide y así sucesivamente, como se puede observar en la tabla. Ahora vamos a pasar a unos casos clínicos. En una enfermedad donde no se deben de usar los corticosteroides,
es en las personas que tienen hiper o hipotiroidismo o usarlos excesivamente. Sus indicaciones pueden ser pacientes con trasplante de órganos, con cirugías ortognáticas de cabeza o cuello que requieran algo odontológico como trismus, colocación de implantes, o ahora con el COVID están indicados con pacientes cuya saturación es menor a 90 y se recomienda el uso de corticosteroides para bajar la inflamación de los alvéolos y con ayuda del oxígeno pues los pacientes se alivianan. ¿Cuánto tiempo se recomiendan usarlos? Bueno, pues normalmente se recomienda de 7 a 15 días. Pero se debe de hacer una dosis reducción de la dosis que estás mandando de la prednisona o de la dexametasona. Y bueno, el primer caso clínico es un paciente metabólicamente sano con una celulitis infecciosa odontógena. Bueno, pues no es necesario aquí recetar los corticosteroides porque el paciente es sano y la celulitis es una fase de la inflamación que no es tan aguda y se puede fácilmente controlar con NSAIDs. En caso de que mandemos esto a un paciente sano, pues podemos provocar que si se hace prolongadamente el uso de este tipo de medicamentos, un síndrome de Cushing. El segundo caso es un paciente con herpes genital recurrente una vez al año, actualmente asintomático. El herpes genital se trata con aciclovir. En general, la mayoría de los herpes se trata con aciclovir menos el zóster. Ese sí se trata algunas veces con corticosteroides por los dolores que causan las terminaciones nerviosas, pero vendría siendo lo mismo. Al uso incorrecto de este medicamento puede provocar síndrome de Cushing. El tercer caso es un paciente diabético con la hemoglobina glicosilada de 8% con alveolitis dental seca. Y en un paciente que no está controlado porque pues lo normal es de 7% de la hemoglobina o menos, ¿no? Pero bueno, lo que aquí se hace es bajar las defensas y provocar una infección oportunista. El cuarto caso es un paciente con gastritis crónica ulcerada tomando ketorolaco por pulpitis reversible. Este tampoco es necesario debido a que está tomando ya el ketorolaco, que es un AINE. Y por último, tenemos un paciente sano con trismus severo. Aquí sí están indicados porque el trismus muchas veces se utilizan los corticosteroides, porque cuando hay trismus es por la inflamación de la articulación temporomandibular o del disco articular. Hablemos de los andrógenos. Estos se encuentran en hombres y mujeres y tienen influencia sobre los comportamientos agresivos y el deseo sexual. Son hormonas sexuales masculinas cuya principal función es el desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre. Básicamente se dividen en 3 tipos: testosterona, androsterona y androstenediona. La testosterona se segrega por los testículos. Sin embargo, un 10% se originan en la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales, y los ovarios de la mujer también producen androstenediona, y estos andrógenos son precursores de los estrógenos femeninos. También realizan funciones de contribución en el crecimiento de los tejidos y pues básicamente de la masa muscular. El síndrome de Cushing, o también conocido como hipercortisolismo, es uno de los efectos secundarios por la ingesta de esteroides y es producido por la exposición alta y prolongada de corticosteroides. También puede darse por la alta secreción de la hormona adenocorticotrópica o por un tumor que posea el paciente. También por la iatrogenia en el abuso de corticosteroides. Dentro de sus efectos se encuentran el acné, sed, problema de disfunción eréctil en hombres y en mujeres la ausencia del ciclo menstrual, joroba, diabetes, depresión, alteraciones psiquiátricas, obesidad central, abdomen protuberante, estrías rojas, osteoporosis, debilidad muscular, hipertensión, etc. Y una de sus características principales es que las personas que padecen este síndrome poseen una cara de luna llena. Y al pasar hacia el estómago, sabemos que es un órgano que es para la digestión. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues las moléculas grandotas las va a hacer chiquitas y para esto va a necesitar un pH ácido y muchas enzimas. Entonces, el estómago está compuesto por músculo liso. Recordemos que el músculo liso, al contrario del estriado, no es controlado por nuestra mente. Es inconsciente
autónomo, o sea, se maneja él solo. ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, pues mezclar los alimentos para hacer el kilo y que esta pasta pueda ser más digerible y se pueda absorber. Recordemos que el estómago tiene el cardias, el fondo y el píloro. Estos dos esfínteres es uno superior y el píloro el inferior. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a hacer que el alimento quede aquí encerrado y se van a abrir cuando sea necesario. El superior se abre cuando pasa la comida y cuando ya está totalmente digerida, se abre el inferior para que pase al duodeno. El estómago va a tener varias células y cada una va a producir algo. Y entre estas cosas van a ser las mucosas, que van a producir moco y bicarbonato. El ácido clorhídrico debe estar normalmente menor a 4 para que pueda funcionar. Es raro que esté más alcalino porque deja de funcionar y está diseñado pues a estos pH. Y las células se protegen a través del moco y bicarbonato. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Pues las células parietales, que es donde se produce la bomba cloro-potasio ATPasa. Y aquí es en donde el pepsinógeno se convierte en pepsina y nos va a dar la digestión de las proteínas. Los enterocromafines nos van a dar la histamina. Las células D nos van a dar la somatostatina y las células G nos darán la gastrina. En este esquema podemos observar a una célula principal en donde se encuentra la bomba, una célula principal parietal en donde se encuentra la bomba de cloro, sodio, potasio, ATPasa, perdón. Cloro, potasio, ATPasa, en la cual va a sacar el cloro y va a entrar el potasio a esta célula. Este es el ion cloro que es negativo, se va a unir a un hidrógeno produciendo ácido clorhídrico y se produce fuera de la célula para evitar destruir a la célula. Para activar la bomba cloro, potasio, ATPasa, debemos recordar que esta célula parietal tendrá 3 receptores importantes. El de la acetilcolina, producido por el nervio vago, y se va a activar por el estrés emocional o la presencia de alimentos. El receptor de histamina, que es producido por las células enterocromafines, que son sensibles a partículas no nativas. Y el receptor de gastrina, que en las células G producen gastrina, cuando sufren distensión por la presencia de las proteínas. Ahora, en las células mucosas, cuando hay una lesión por ácido clorhídrico o proteasas, se libera el ácido araquidónico que se une con los receptores de COX-1 y dar como producto las prostaglandinas, que van a activar a las células mucosas para producir mayor cantidad de moco y bicarbonato al mismo tiempo. Estas prostaglandinas van a inhibir a la bomba cloro-potasio ATPasa, dando rápidamente la información de que los inhibidores del H2 del receptor de histamina 2 inhiben los receptores de histamina 2, como la ratidina, y también hay inhibidores de la bomba como el omeprazol, y estas células de mucosa protegen el estómago de la acidez. Los medicamentos para usar en este sistema son los inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos son útiles para patologías asociadas con la acidez gástrica, úlcera gástrica, gastritis, etc. Esta patología afecta al 30% de nuestra población en adultos de países occidentales y es causada principalmente por la toma de alimentos con mucho picante, grasas o bebidas carbonatadas. En el estómago vamos a tener ciertas capas entre las cuales vamos a tener la mucosa, la submucosa y la muscular. En la mucosa vamos a encontrar una serie de células de las cuales podemos encontrar la glándula gástrica que posee una variedad de células como las células de la mucosa superficial, las células parietales, las enterocromafines principales, las células del cuello de la mucosa, entre otras. Tenemos a los análogos de las prostaglandinas, los cuales son moléculas parecidas a las prostaglandinas y van a inhibir la bomba de cloro, potasio, ATPasa y van a producir mayor bicarbonato y cloro. Pueden producir diarreas y síntomas de infección gástrica. En estos se encuentra el misoprostol, que es un análogo semisintético de la prostaglandina E1. Inhiben la secreción basal y nocturna del ácido clorhídrico, actuando directamente sobre la célula parietal. Este medicamento no va a reducir el dolor. También tenemos los neutralizadores del ácido gástrico. Hay 2 amortiguadores de pH. Los fuertes, que son los bicarbonatos, que son sustancias alcalinas que neutralizan el pH y liberan gas, dióxido de carbono,
que provocan una distensión y produce gastrina, activando la bomba de cloro-potasio ATPasa. Y si esta distensión es grande, hay riesgo de perforación gástrica. Y los amortiguadores de pH leves, como el ion hidróxido de aluminio, que es una reacción lenta y menos potente, retarda la evacuación, por lo que puede causar estreñimiento y se recomienda su uso en periodos cortos. También tenemos a los antieméticos, que alivian los vómitos o sensación de mareo. La émesis es un proceso complejo regulado del sistema nervioso central. Puede ser multifactorial como por el embarazo, por problemas digestivos, movimiento del oído que se llama cinetosis, y cada fármaco va a actuar en diferente receptor. Por ejemplo, la cinetosis, que es el mareo por la discrepancia en la información del equilibrio entre la vista y el sistema vestibular del oído, es decir, que lo que nosotros vemos no va a coincidir con lo que nuestro oído percibe, recordando que este fármaco que se debe de administrar antes de que suceda este fenómeno. Hay ciertos medicamentos como el sucralfato, que es un polímero de sacarosa que está todo disuelto, separado, que cuando está a un pH menor de 4 se junta y este polímero va a proteger a las células mucosas y funciona como si fuera moco, no cambia el pH. Lo único que hace es que ayuda a hacer esta barrera. El problema es que si ya tomaste mucho omeprazol y el pH es mayor a 4, el sucralfato ya no va a funcionar. Otro medicamento es la metoclopramida, VIDA. Este es antiestético y procinético, y es decir, que inhibe las náuseas y aumenta la peristalsis. Va a provocar un aumento en el efecto del alcohol y de los sedantes psiquiátricos. Relaja el esfínter pilórico, aumenta la peristalsis y acelera el vaciado gástrico. Se mandan 10 miligramos cada 8 horas. Ahora hablaremos de algunas patologías de este sistema digestivo, como la úlcera péptida, que es la pérdida de la capa de la mucosa. Es posterior a la gastritis crónica y puede evolucionar a una perforación incluso. Se cree que se da por desequilibrio ante factores agresivos, como puede ser el ácido o la pepsina o incluso el Helicobacter pylori, siendo que el estómago necesita un pH de 1.2 a 4 para poder desnaturalizar las proteínas y ser absorbidas, y para la destrucción de las bacterias patógenas. Un pH que es mayor a 4 absorbe menos calcio, hierro y aumenta más la posibilidad de infecciones gastrointestinales. Hablaremos de la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria es gram negativa y es móvil, lo que es un problema porque las penicilinas no le van a hacer nada, además de que vive en un medio líquido que es el estómago. Su principal comida son los aminoácidos y proteínas, y va a desechar urea y amoníaco. Estos nitrógenos van a hacer que el pH se haga alcalino incluso hasta un pH 7, y eso hace que destruya a las células y va provocando gastritis. Luego una úlcera y después una perforación y en algunos casos cáncer, porque es una lesión traumática crónica. Es una bacteria que afecta al aparato digestivo, que a pesar del ambiente tan hostil que tenemos en el estómago, esta bacteria logra sobrevivir y causar patología. Esta bacteria está presente en aproximadamente 2/3 de toda la población mundial. Su principal vía de administración es la vía fecal-oral y se diagnostica por los síntomas. La forma más usual tiene gastritis, pues la mayoría de las veces es por esta bacteria, el 60%. Entonces se manda de medicamento macrólidos como la claritromicina o la acitromicina combinado con metronidazol de 7 a 14 días. A veces se manda por ciclos, es decir, tomarlos 7 días, descansar un mes y después otros 7 días. Otra forma de diagnóstico es poniendo compuestos de nitrógeno en isótopos y la bacteria lo va a metabolizar, produce amoníaco o urea y se puede medir por la respiración. Otra forma es mediante una endoscopía y tomar una muestra, pero esto ya es mucho más caro y más costoso y es más difícil además para el paciente. Recordemos que está el esfínter superior y a veces pasa que el cardias no funciona bien y el ácido se va para arriba y causa virosis, que es la sensación de ardor en estómago, tórax e incluso boca, lo que normalmente se conoce como agruras. Cuando llega el ácido clorhídrico a la boca y los dientes provoca erosión dental.
llega principalmente a los dientes superiores e inferiores por parte palatina y lingual. El ácido clorhídrico llega y desgasta de forma homogénea al diente, y esto también puede ser causado por vómito inducido por una hernia hiatal o por el reflujo. Luego hablaremos de las diarreas. El alimento va a llegar al estómago y ¿qué va a pasar? Hay que recordar que en el estómago es una combinación de muchos líquidos y sólidos, entonces las enzimas y el ácido los destruyen y lo van haciendo más chiquitito para que el duodeno en el intestino se absorba y llegue hasta el colon, que es la parte donde se absorbe más agua, hasta el 90%. Es así como las heces se clasifican en tipos según la escala de Bristol, con una relación entre el sólido y el líquido. Entre más agua, pues va a ser el tipo 7, que significa que les falta fibra, y entre menos agua es más duro y es el tipo 1. Lo ideal es entre el tipo 3 y 4, o sea, ni tan seco y ni tan aguado, porque es lo ideal, porque no es doloroso al evacuar y además no es difícil. Si hay poca agua, como en el tipo 1, va a ser doloroso y el movimiento va a ser mucho más difícil. Cada persona va a defecar a su propio ritmo. Lo importante es que sea constante, sin dolor y sin molestias. Las heces se acumulan en el recto y hay algunas personas que tienen el recto muy largo y esto hace que puedan acumular las heces por más tiempo y también depende de la peristalsis. Con esto nos referimos al movimiento del intestino. Va a haber diferentes tipos de diarrea, como la diarrea osmótica, donde hay mucha ósmosis por la presencia de muchas moléculas, por lo que las células del intestino no podrán absorber tantas moléculas y tendrán que sacarlas, por lo que el peristalsismo va a aumentar tan rápido que habrá poca absorción y provocará una diarrea. Recordemos que se absorbe el agua en el colon y al no haber absorción va a haber mucha evacuación con agua. Esto provoca la diarrea. También tenemos la diarrea secretora, que es cuando están los bordes de cepillo y llega una sustancia tóxica que es reconocida por el sistema inmune como moléculas que nos pueden producir daño. Entonces las tienen que sacar lo más pronto posible, lo cual provoca que el sistema de absorción se invierta y saque estas moléculas. La mayoría de las diarreas son autolimitadas, normalmente duran menos de 3 días. Hay otro fenómeno llamado hipocloridria, que es cuando el pH del estómago es mayor a 4, lo cual es un problema porque la carne que se consume no se desnaturaliza bien, provocando flatulencias y gases. Si un paciente sufre gastritis crónica y toma juntos omeprazol e itraconazol, el paciente podría tener la gastritis crónica causada por una bacteria como el Clostridium difficile, debido a que no se utilizan tantos medicamentos como con la Helicobacter pylori. Por eso utiliza un antibiótico que es el itraconazol y el inhibidor de la bomba, que en este caso es el omeprazol. En el tema de alergias, sabemos que son fenómenos de hipersensibilidad inmediata por una reacción inmunitaria, por anticuerpos al elemento exógeno acompañada de cambios vasculares inflamatorios y músculo liso o broncoconstricción. La inmunoglobulina E es el principal anticuerpo involucrado, ya que esta inmunoglobulina forma complejos célula-anticuerpo-receptor celular. La célula libera prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, citocinas que provocan dilatación de vasos, aumenta la permeabilidad, contrae los músculos, entre otras cosas. De forma general se clasifican en 3 grados. La leve, que aquí habría un ligero prurito localizado, su tos leve, piel roja y edemas localizados. Los signos vitales, que son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la oxigenación, se encontrarán en niveles normales y como un tratamiento se recomienda un antihistamínico. Luego está la moderada. Aquí los síntomas, como la piel roja, el prurito y el edema, ya serán generalizados. Habrá tos persistente, vómito y náuseas. Los signos seguirán encontrándose normales y el tratamiento queda con oxígeno y antihistamínicos. Y en grave, el edema ya va a estar generalizado. En la moderada, el edema no va a estar en faringe, pero en la grave, el edema incluso va a estar en faringe y habrá síncope. La frecuencia cardíaca será mayor a los 100, la tensión arterial menos de 120/80 y habrá una menor oxigenación. Bueno, ahora veremos un poco sobre
el mecanismo de acción de las alergias. El primer paso es la estimulación del sistema inmune mediante la sensibilización. Las células dendríticas son las células presentadoras que se comen a las proteínas, las hacen pedacitos y las presentan a Th2, que es un tipo de linfocito para que las reconozcan. Cuando la célula Th2 decide que es algo peligroso, le dice a la célula B que produzca anticuerpos por si vuelven a regresar este antígeno y pues estén todos preparados para atacar. Los anticuerpos IgE, que están relacionados con la activación de basófilos, mastocitos, son los que producen las alergias. Aquí ya es la segunda presentación. La anterior fue la primera presentación del alérgeno. La primera vez la célula dendrítica se lo come, la hace cachitos y se lo presenta a Th2, y esta decide que hay que llamar a las células B porque puede ser peligroso. Las células B producen anticuerpos para que hayan anticuerpos en el sistema buscando la posible proteína mala. Aquí en la segunda presentación del alergeno, la segunda exposición, ya hay anticuerpos que antes no había. Y como ahí hay anticuerpos, entonces aquí se activan los mastocitos, los basófilos de la histamina. Y hasta aquí será la reacción inmediata. La histamina es un potente vasodilatador que hace que los vasos se ensanchen para que los neutrófilos se salgan de los vasos a atacar. Entonces ya es una reacción inmunológica tardía donde se llaman a otras células como los eosinófilos para atacar a la proteína peligrosa. Entonces esta reacción alérgica dura unas horas más. Un problema de la histamina es que en los alvéolos pulmonares causa vasoconstricción y que haya mucho moco. Y los signos más comunes son la tos, los estornudos y la comezón. Los antihistamínicos son medicamentos utilizados principalmente para inhibir la producción de histamina causada por alergias que actúan bloqueando la acción de la histamina en las reacciones alérgicas a través del bloqueo de sus receptores. La histamina es de gran importancia porque es una amina primaria derivada del imidazol, que se encuentra ampliamente distribuida en las mucosas del tracto gastrointestinal y respiratorio, causando así falta de respiración en personas, cuando son alérgicas a algo. La mayor fuente de histamina en el cuerpo humano son los mastocitos tisulares. Su liberación puede ser dada por la degranulación o la ruptura de estas células, alterando así la fosfolipasa A2. Al momento de que su mecanismo de acción hay un aumento de AMP cíclico, cuando hay una interacción de la célula mastocítica con el alérgeno, va a producir intermitentemente inmunoglobulinas E, que son las encargadas de esta producción de histamina, y al momento de que se unen las inmunoglobulinas al receptor, van a abrir los canales de calcio para que la liberación de la histamina sea exitosa. La avapena es la cloropidamina. Este es un antihistamínico que nos sirve para aliviar los síntomas de algún tipo de alergia. Está recomendado principalmente a personas con conjuntivitis alérgica. Las personas que son hipersensibles a la sustancia activa no pueden tomarla, que son personas que usualmente padecen hipertensión, algún tipo de arritmia cardíaca, leucoma, lactancia o que están embarazadas. Puede tener un efecto de entre 15 a 30 minutos y sus efectos secundarios pueden ser somnolencia, resequedad en boca, agitación y dolor abdominal. Ahora hablemos del asma. Esta es una de las principales afecciones del sistema respiratorio. El asma es una enfermedad que se caracteriza principalmente de una inflamación crónica de las vías aéreas. Esta inflamación hace que las vías aéreas se contraigan y se cierren, lo que ocasiona síntomas como tos seca, sin mocos, apretamiento en el pecho, dificultad para respirar, silbido del pecho, y cuando son muy severos los síntomas puede ocasionar una hospitalización. Puede estar el asma inducido o no por una alergia, la cual hablaremos más tarde. Se clasifica en leve intermitente, que ocurre con una frecuencia menor de 2 días a la semana. No interfieren en las actividades normales. Leve persistente. Los síntomas ocurren más de 2 días a la semana, pero no se presentan todos los días. Los ataques interfieren en las actividades diarias y los síntomas nocturnos ocurren de 3 a 4 veces al mes. Moderada persistente. Los síntomas ocurren diariamente. Es necesario que el paciente todos los días utilice medicamentos de acción rápida y los síntomas interfieren en las actividades diarias. Grave persistente, que ocurre diariamente y se limitan seriamente las actividades físicas diarias. Ante un estímulo, ya sea alergeno, estrés, humo de tabaco, ejercicio, entre otros, se va a provocar una respuesta inflamatoria en la vía aérea del paciente.
Esta respuesta inflamatoria se caracteriza porque hay un infiltrado de agentes de diferentes células como linfocitos T, mastocitos, macrófagos, neutrófilos, etc. Sucede que una célula dendrítica presenta el antígeno al linfocito T. Este linfocito T, después de su sensibilización, se va a convertir en un linfocito LTH2, que son los más destacados de la fisiopatología, ya que estas van a estimular la producción de inmunoglobulina E por parte de las células T de los linfocitos B, que se van a diferenciar de las células plasmáticas, quienes nos van a producir los anticuerpos, la inmunoglobulina E, quien se va a unir a la membrana de los mastocitos. El antígeno se une a la inmunoglobulina E y de esta manera se liberan mediadores inflamatorios como histamina, interleucina, leucotrienos, etc. Se liberan específicamente hacia la mucosa y submucosa de la vía aérea, y esto provocará la inflamación de la vía, edema de la mucosa, secreción excesiva y broncoconstricción, lo que por ende nos va a obstruir el flujo aéreo. Los medicamentos para tratar el asma son los broncodilatadores, los cuales relajan el músculo liso de las vías respiratorias. Tenemos a los agonistas adrenérgicos como el salbutamol, los anticolinérgicos como la epatrobium. Y tenemos los medicamentos que van a inhibir la inflamación como los corticosteroides, que es la prednisona. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas son dificultad para respirar, tos, moco. Es causado a la exposición de gases irritantes a lo largo del tiempo, y las personas con esta enfermedad tienen más riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, etc. Es un mecanismo entre factores lesivos y protectores, como el humo de tabaco y el tejido que va a responder a esta lesión. En el EPOC el daño es irreversible. Es una enfermedad progresiva. Entre más lesión haya, esta progresa y hay más daño en los tejidos. Por eso hay destrucción del parénquima. La lesión interactúa con los macrófagos o células dendríticas y lo van a reconocer junto con el tejido que esta lesión está produciendo mucho daño y responden mal. Liberan interleucina 1 y TNFA, que son los factores de la inflamación que empiezan a producir un proceso destructivo. El sistema nervioso parasimpático predomina en el EPOC porque el proceso inflamatorio es irreversible. La interleucina 8 aumenta los neutrófilos y la interleucina 6 los macrófagos. El MCP1 aumenta a los CD8, hay un aumento de fibroblastos y aumenta el factor del crecimiento epitelial. Tenemos células que producen proteasas que destruyen el tejido de lo que va a ser. Y esto va a hacer que el tejido responda y haya hiperplasia o fibrosis. Y va a haber una hiposecreción, por lo que habrá tapones mucosos. Los fibroblastos van a causar remodelación y harán fibrosis del tejido que provocarán que se queden sin función incluso en los alvéolos. Antes de hablar de los medicamentos, daremos una breve introducción de los receptores adrenérgicos, los cuales son receptores de la proteína G que van a activarse por la adrenalina. Hay fármacos que son agonistas y antagonistas de estos receptores, y hay dos tipos principalmente. Los alfa, que se subdividen en alfa-1, que activa la fosfolipasa C, aumentando el calcio intercelular, y el alfa-2, que aumenta la producción de AMP cíclico. Y tenemos los beta, que aumentan la predisposición de los AMP cíclico. La adrenalina es un agonista natural de los receptores adrenérgicos, que al activarlos inicia el sistema de lucha-huida que nos da la vasoconstricción de los vasos periféricos, el aumento de la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, la relajación del músculo liso, la localización de la tensión y nos inhibe la histamina. Los agonistas adrenérgicos activan los receptores de la adrenalina, noradrenalina, salbutamol, entre otros. Los antagonistas adrenérgicos ocupan el sitio activo y no lo activan, como el propanadol, metapronol, etc. Los de largo plazo tienen una acción prolongada y es de 12 horas, como el salbutamol, formoterol, y se usan usualmente con esteroides en forma de aerosol. En los corticosteroides tenemos a los que inhiben todo el sistema de inflamación. Van a reducir la hiperrespuesta del músculo liso. Tenemos a los antagonistas colinérgicos que inhiben la acetilcolina en las vías respiratorias y esto inhibe la contracción del músculo liso, inhibe la secreción del moco.
El tiotropio es de acción prolongada, que produce serostomía, que quiere decir que deja de producir saliva y sabor amargo. El montelukast va a inhibir a los receptores de los leucotruenos para un control a largo plazo, recordando que la enzima lipoxigenasa que produce los leucotrienos a partir del ácido araquidónico que contraen a los músculos lisos del tracto respiratorio. La teofilina es un broncodilatador antiinflamatorio de la familia de la cafeína. Estimula el sistema nervioso central, es diurética y tiene un índice terapéutico estrecho. Hablemos de la tos, que se puede clasificar en tos seca, que es solo la expulsión de aire, en tos productiva, que tiene aire y esputo, y la emetizante, que tiene aire, vómito y sangre. La tos nos indica acerca de infecciones respiratorias, alergias, gastritis, insuficiencia cardíaca, sangre en pulmón y esófago. Y en los agentes antigénicos encontramos al dextrometorfano, que es un opioide que no entra al cerebro y causa adicción. Relaja el músculo liso respiratorio e inhibe la transmisión del nervio vago. La guafenicina hace que el moco respiratorio sea más líquido y disminuye la adhesividad, pero no quita el impulso de la tos. El ambroxol es un mucolíptico que evita el estancamiento del moco espeso en los alvéolos pulmonares y estimula a los pulmones. No inhibe el impulso de la tos. Y los benzonotanos, que es un anestésico local típico éster y nada más es para alergias. La diabetes es una enfermedad hormonal en donde hay una alteración en la insulina y en el metabolismo de los carbohidratos. Actualmente 422 millones de personas lo padecen en todo el mundo. Para la regulación de la glucemia, nosotros necesitamos de la glucosa, porque si no están en nuestras células para varias funciones metabólicas y para la obtención de la energía. Al momento de que nosotros tenemos una ingesta en nuestra dieta de carbohidratos, pasa a nuestro tracto gastrointestinal y en nuestro intestino delgado es en donde va a absorberse por completo los nutrientes, en este caso la glucosa de los carbohidratos. Entonces los nutrientes van a pasar a la sangre cuando viajan y cuando viajan por la sangre van a llegar a las células que las necesitan con el objetivo de pues ser el alimento para nuestras células y llevar sus funciones correctamente. Sin embargo, vamos a tener otros almacenes de la glucosa como es el hígado, el páncreas, los adipocitos y en el músculo. En el hígado vamos a tener una sustancia llamada glucógeno, que es un precursor de la glucosa. Cuando nuestro cuerpo detecta poca glucosa, va a producir que el glucógeno se convierta en glucosa, aumentando así los niveles de azúcar en la sangre y también la producción de la degradación del glucógeno. Cuando hay glucosa en las células, vamos a necesitar de la insulina, que es producida por el páncreas, para que esto pueda ser transportada al interior de nuestras células por medio de varios receptores llamados CLUB. Ahora, cuando hay bajos niveles de glucosas, va a estimular y promover la nivelación de glucagón y así sucesivamente. Es un ciclo el cual está regulado. Sin embargo, en estas enfermedades como las diabetes tipo 1 y tipo 2, la insulina no va a salir en completo. Si viene la diabetes tipo 1 o también llamada autoinmune, no hay insulina porque no la puede producir el páncreas. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 sí hay producción de insulina, pero en nuestras células no hay receptores que puedan captar a la glucosa para sus mecanismos y se va a concentrar. Algunos síntomas de la diabetes son la visión borrosa, acantasis nigricans, respiración rápida, hiperkeratosis, letargo, aliento cetónico, náuseas, vómito, dolor abdominal, polidipsia, polifagia, poliduria, etc. Para los pacientes que son insulinodependientes, se van a necesitar de la insulina para llevar a cabo
pues todas sus funciones cotidianas, y estas se van a diferenciar por su inicio, es decir, cuánto tarda en activarse, en su pico y en su duración, clasificándolos así en 3 grupos. El grupo 1 es de insulina de rápida acción, y estas van a crecer rápidamente y van a utilizarse para corregir los niveles altos de glucemia, de los cuales podemos encontrar el Azipart, el Lispro, glulicina y la misma insulina humana, mientras los que el grupo 2, que es de acción intermedia, van a controlar la glucemia en la noche y van a tener una absorción más latente, es decir, va a tener más tiempo y van a ser más duradero. Estos van a tener un efecto, una acción de 1 a 2 horas y un efecto pico de 4 a 6 horas. En cuanto a su duración, como son duraderas, llegan a durar incluso hasta 12 horas. Y bueno, las insulinas de acción prolongada van a absorberse lentamente y van a tener un efecto, un pico mínimo estable para controlar el azúcar en la noche. Van a tener un efecto de inicio de 2 horas, un efecto de pico tipo meseta y una duración de hasta 24 horas. Y ahora para los pacientes que no son insulinodependientes, vamos a requerir de medicamentos llamados hipoglucemiantes. Estos medicamentos son empleados para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, principalmente en los casos de resistencia a la insulina y de diabetes. La metformina va a reducir los niveles de la glucosa en pacientes que no son insulinodependientes. Está indicado con pacientes con diabetes mellitus 2 y su mecanismo de acción es principalmente debido a que se coloquen en sitios extrapancreáticos, potencializando los efectos metabólicos de la insulina en tejidos periféricos. Es decir, también va a expresar la producción de receptores de GLUT para la entrada de la insulina y de la glucosa también. La glibenclamida va a estimular la secreción de la insulina por las células beta del páncreas, va a reducir la producción hepática de la glucosa y aumenta la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en los tejidos periféricos. También está indicada para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y bueno, debe de administrarse antes de la primera comida abundante. Ahora, la nigagliptina es un inhibidor de la enzima DPP4, que es una enzima que participa en la inactivación de las hormonas incretinas. Y bueno, al aumentar en la concentración sostenida de incretinas, va a aumentar también los niveles de insulina y la disminución del glucagón para la producción de glucosa.